Hechos capítulo 26. La defensa de Pablo ante el rey Agripa. Versículo 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Pablo estaba ante el hombre cuyo bisabuelo había intentado matar a Jesús cuando era un recién nacido. Su abuelo mandó decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol Santiago. La historia familiar de Agripa hizo que fuera poco probable que recibiera entonces a Pablo calurosamente. Dice: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti». A pesar de que Pablo era un prisionero, estaba dichoso de hablar ante Agripa, primeramente porque estaba complacido de que las pruebas de su caso fueran examinadas de cerca por oficiales de alto rango, pero también porque estaba complacido de predicar el evangelio a reyes y gobernantes. En el auditorio de la ciudad de Cesarea, Pablo habló con Festo, Agripa, Berenice, los comandantes de las legiones romanas y todos los hombres prominentes de Cesarea. Eso lo vemos en Hechos 25-23. Entonces esta era una gran oportunidad para Pablo y se tenía dichoso por esta oportunidad. Este de hecho era un cumplimiento parcial de lo que el Señor prometió a Pablo en su conversión. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Versículo 4 y 5. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Acá lo que vemos es que Pablo nació en Tarso, a cientos de millas de Jerusalén, pero en una edad temprana él se fue a vivir a Jerusalén. Dice: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo no solamente era un judío, sino que era conocido como un hombre fiel entre los judíos, viviendo de acuerdo con la más rigurosa secta de los fariseos. Versículos 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo dejó en claro que tanto en su mente como en su corazón, él seguía siendo un judío fiel. Su confianza en Jesús había crecido al confiar en la esperanza de la promesa y argumentó que por esta esperanza soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ya que Agripa era un experto en todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, él debería haber entendido la creencia de que Dios podría resucitar a los muertos. Versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Antes de su conversión, Pablo creía que era su deber perseguir a los seguidores de Jesús, encarcelando a unos, cuando dice encerré en cárceles, asesinando a otros, cuando dice los mataron y yo di mi voto, y forzando a algunos a renunciar de su fe en Jesús, cuando dice los forcé a blasfemar. Pablo después habla de su gran arrepentimiento que tuvo por su vida pasada como perseguidor de la iglesia. Tal vez el hecho de que los obligó a blasfemar tuvo un gran peso en su conciencia.
Leemos: yo di mi voto. Esto claramente implica que Pablo era miembro del Sanedrín, dando un voto en contra de los cristianos que fueron juzgados ante el Sanedrín, como Esteban lo fue en Hechos capítulo 7. Si Pablo era un miembro del Sanedrín, también significa que estaba casado en ese tiempo, ya que este era un requisito para todos los miembros. Ya como cristiano él estaba soltero. ¿Puede esto significar que la esposa de Pablo murió o lo abandonó cuando se convirtió en cristiano? Dice: y enfurecido sobremanera contra ellos. Antes de su conversión, Pablo era un hombre enfurecido. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no estaba bien, a pesar de su diligente observancia religiosa. Versículo 12 al 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este es el relato más entero de Pablo sobre su experiencia en el camino de Damasco. Él hizo notar que iba a una misión de odio y persecución bajo poderes y en comisión de los mismos líderes religiosos que ahora lo acusaban. Dice: vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Pablo vio la luz literalmente antes de ver a la luz figurativamente. Pablo iba camino a Damasco confiado de que hacía lo correcto. Se necesitó una luz más potente que el resplandor del sol de mediodía para que pudiera darse cuenta de que estaba equivocado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras enfatizan 1. El llamamiento personal de Jesús al decir Saulo, Saulo. 2. La naturaleza mal dirigida de su persecución cuando dice me persigues. Y 3. La necesidad de perseguir a Jesús cuando dice ¿por qué me persigues? Leemos: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo, pues inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo y no muerto. Él entendió que Jesús reinaba en gloria en vez de estar condenado a la vergüenza. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús, y al perseguir a Jesús, él luchaba contra el Dios de sus padres. Pablo había vivido una vida moral, así que no tuvo que arrepentirse de la inmoralidad, sino del celo religioso mal dirigido y de las ideas erróneas acerca de Dios. Versículo 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús le dijo a Pablo que se ponga de pie. Pablo se tenía que levantar porque iba a ser enviado a otro lugar. Esta era una manera de decir: vamos, hay que irnos. Los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco con un propósito, en comisión y autoridad. Ahora, él debía escoger otro propósito, el propósito de Jesús. Dice: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Pablo fue comisionado a ser un ministro, lo cual significaba que él debía ser un siervo de las cosas que había visto y de aquellas que Jesús aún le habría de revelar. Pablo también fue llamado a ser un testigo de esas cosas. La comisión del cristiano no es de crear experiencias o crear el mensaje, pero sí de ser testigo y asimismo de vivir el mensaje. A quienes ahora te envío para que abras tus ojos, dice la lectura. Jesús describió el trabajo que Pablo haría. En ese momento, en el camino a Damasco, Pablo fue cegado por la gran luz del cielo. Sus ojos aún no estaban abiertos físicamente, pero Jesús lo envió a abrir los ojos de otros, tanto judíos como gentiles. Dice: por la fe que es en mí entre los santificados.
Así es como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo, a su familia. Ellos son santificados, apartados del pecado y de ellos mismos, y santificados por la fe en Jesús, no por obras o logros espirituales, pero por su amor y confianza en Jesús. El auditorio donde Pablo habló estaba lleno de tribunos y principales hombres de la ciudad, pero bien podemos imaginarnos a Pablo hablando estas palabras con especial atención y enfoque hacia el rey Agripa. Esta era una invitación a Agripa a formar parte de aquellos de los cuales eran santificados por la fe en Jesús, pues los ojos de Agripa podían ser abiertos de la misma manera en que los ojos de Pablo fueron abiertos en el camino a Damasco. Versículo 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dada la experiencia que Pablo describió, esto era lógico. Nadie debe desobedecer al Dios que se reveló tan poderosamente. Pablo apeló ante Agripa y demostró los motivos de su predicación y asimismo los motivos de su manera de vivir. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es un buen resumen del mensaje de Pablo. Pablo pone las palabras arrepintiesen y convirtiesen a Dios juntas, entendiendo que son dos aspectos de una misma acción. Uno no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta, y de la misma manera las acciones confirmarán un verdadero arrepentimiento, cuando dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21 al 23. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo afirma aquí claramente la verdad del caso. Era solo porque trató de llevar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles que los judíos le prendieron e intentaron matarlo. No fue porque era un revolucionario político o porque ofendió la santidad del templo. Leemos: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Durante sus más de 2 años de confinamiento, Pablo recibió auxilio de Dios. Sin embargo, hasta ese momento no fue la ayuda que lo liberó de sus cadenas. Fue la ayuda que le dio la oportunidad y habilidad de hablar con pequeños y a grandes sobre quién es Jesús y lo que Jesús había hecho. Al parecer, esto estaba bien con Pablo. Él estaba más interesado en hablar a la gente sobre Jesús que en su propia libertad. Se lee: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo también anunció su firme compromiso en el mismo Evangelio, ya que ese Evangelio está basado sólidamente en la palabra de Dios, o sea, los profetas y Moisés, y no en las tradiciones o experiencias espirituales del hombre. Se lee que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Estos son los 3 puntos principales de la predicación de Pablo: la muerte de Jesús, su resurrección y el anunciar estas buenas nuevas a todo el mundo, sin distinguir entre judíos o gentiles. Versículo 24 al 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo era obviamente un hombre inteligente, un hombre con muchas letras. Aún así, en ese momento Festo pensó que estaba loco, diciendo esto a gran voz entre todos los presentes. Dada la conducta de Pablo en esta audiencia, hay algunas razones por las que alguien como Festo podía pensar que Pablo estaba loco. En primer lugar, a pesar de ser un prisionero en cadenas, Pablo dijo que estaba dichoso.
En segundo lugar, él insistía que Dios podía resucitar a los muertos. En tercer lugar, él experimentó una visión celestial la cual cambió su vida. En cuarto lugar, él estaba más preocupado en proclamar a Jesús que en su propia libertad. En quinto lugar, él creía en un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Cuando se vive y se proclama el Evangelio debidamente, hará pensar a algunas personas que estamos locos. Pablo lo ilustró de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Primera de Corintios 1:18. Dice también: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero Pablo sabía que no solo el Evangelio era verdad, sino que también era razonable. Dios a veces actuará por encima de la razón, pero nunca en contra de la razón. Dice: pues el rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignora nada de esto. Festo había llegado de Roma recientemente y quizás no sabía mucho de lo que había sucedido con Jesús y el movimiento cristiano primitivo. Pero el rey Agripa sí lo sabía, y Pablo apeló a su conocimiento de los eventos públicos e históricos que fueron el origen de la fe cristiana. El mensaje de Pablo se caracterizaba por verdad y cordura, porque estaba basado en hechos históricos como la crucifixión y resurrección de Jesús, hechos que no se habían hecho en algún rincón, pero sí se habían hecho al aire libre y podían ser examinados. Versículo 27 al 29. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo no le preguntó a Agripa que si creía en Jesús. Él le preguntó: ¿crees en los profetas? Pablo hizo esto porque sabía que si Agripa creía en los profetas, la verdad y la razón le llevaría a creer en Jesús. Él quería conectar lo que Agripa ya creía a lo que debería creer. Con esto, Pablo le trajo un reto de decisión directamente a Agripa. Se lee: por poco me persuades a ser cristiano. Cuando Pablo hizo el llamado a Agripa a la fe en los profetas y en Jesús, Agripa se rehusó a creer y a decir que creía. Pablo por poco lo persuadió. La idea literal detrás de por poco es: por poco buscas persuadirme para actuar como cristiano. El significado de poco podría ser en poco tiempo, o podría significar hay poca distancia entre yo y el cristianismo. Lejos de ser admirado por lo lejos que llegó, Agripa se condenó aún más al admitir que estaba tan cerca del Evangelio y que tan claramente lo había entendido, y aún así lo rechazó. ¿Qué detuvo a Agripa a aceptar el Evangelio? ¿Por qué por poco se hizo cristiano? ¿Por qué Agripa fue solo por poco persuadido? Una respuesta fue la persona que estaba sentada junto a él, Berenice. Ella era una compañera pecadora e inmoral, y él bien pudo darse cuenta de que al convertirse en cristiano implicaría perderla a ella y a sus demás amigos inmorales. Él no estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio. También leemos: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Pablo declaró su continua confianza en el Evangelio de Jesucristo. No se retiró de su puesto ni un centímetro, a pesar de su largo encarcelamiento por el bien del Evangelio. También se lee: excepto estas cadenas. Con un gesto dramático, Pablo mostró que aun estando en cadenas, él tenía más libertad en Jesús que cualquier libertad que la realeza podría tener. Versículo 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El reto directo de Pablo era demasiado para Agripa, Festo y los demás en la plataforma. Se estaba poniendo muy personal la situación y se sintieron que tenían que terminarla rápidamente, poniéndose de pie y dando por terminado el procedimiento.
Dice: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa también observó que no había ninguna evidencia ofrecida para apoyar las acusaciones en contra de Pablo, y respetó la gran integridad de Pablo, aun mientras rechazaba el evangelio de Pablo. Así que Agripa y los demás pronunciaron un veredicto de no culpable. Finalmente dice: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Sin embargo, Pablo no podía ser puesto en libertad, ya que él había apelado a César. Parece ser que una vez que una apelación era hecha, no podía ser retirada. La apelación ante César y su subsecuente viaje a Roma, a expensas del imperio, también fueron el cumplimiento del propósito del Espíritu Santo de que Pablo fuera a Roma, según Hechos 19, 21, 23, 11. Esto también cumplió un deseo que había estado en el corazón de Pablo por mucho tiempo, de visitar a la comunidad cristiana ya presente allí, según Romanos capítulo 1, versículos 9 al 13. Oremos. Padre eterno y buen Dios, queremos, Señor, después de este sermón, darte muchísimas gracias por que tú eres fiel, Señor, y porque siempre traes tu palabra a tus hijos. Tu palabra rica en perdón y en promesas, amado y precioso Padre eterno. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo para que, por su sangre, Señor, sean perdonados nuestros pecados, seamos, Señor, justificados, santificados y glorificados. Qué bueno es estar en tu presencia en este día, amado Dios, y poderte decir que te amamos con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestra alma. Decirte, Señor, que ese sacrificio vivo, santo y agradable que tú hiciste en la cruz nos ha hecho, Señor, felices, nos ha hecho salvos y nos ha impulsado a servirte y a vivir llenos de gozo, Señor, a hacer la obra y a ir por las naciones en tu nombre. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanto perdón y por tanta gracia y misericordia. Tú, Señor, has hecho que nuestro cuerpo y nuestro corazón sea tu habitación, y la habitas ahí, Señor, esa habitación defendiéndonos de los ataques del enemigo, haciendo que las tentaciones pasen de largo, Señor, y que toda prueba pasada, la próxima vez sea más fácil de sobrepasar. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor, y nuevamente te pedimos que nos des el corazón de Pablo, Señor, ese corazón de fiel servidor, valiente y esforzado, que se enfrentaba, Señor, a todos los detractores de tu palabra, y que hacía cumplir tu palabra, Señor, cuando era llevado ante gobernantes, Señor, y jueces y reyes, y predicaba, amado, y trataba de convencerlos de que se arrepientan, a judíos y a gentiles. Haznos así, Señor, íntegros, llenos, Señor, de tu gozo y de tu Santo Espíritu, el cual, Padre, inflama nuestros corazones de amor y hace que ese amor sea reflejado a las naciones. Señor, ya estamos llegando al final del libro de Hechos y hemos aprendido muchísimo, Señor. Es así, amado Dios, que te damos gracias, pero ante todo te pedimos que toda esta palabra quede fundida en nuestro corazón. Cuánto amor, Señor, emana de nosotros para ti en este mismo día. Cuánta enseñanza ha venido de ti hacia nosotros. Cuán felices nos sentimos, Señor, de ser tus hijos y tus siervos. Amén.